todo. Bueno, día choto, si los hay. ¿Se ve algo o no? Importante. ¿Se ve algo? Sí, sí. Bueno. Bien. Ahora sí. Bien. Bueno, en las clases anteriores vimos programación funcional, que nada, ya algunos estuvieron preguntando de qué van los ejercicios y demás. Ya igual estuvimos haciendo ejercicios en clase, algunos habrán practicado en Scala en su casa, otros no, ni se habrán puesto, y otros habrán intentado y habrán fallado, como pasó recién con los compañeros que intentaron instalarse Scala, que está perfecto. Intenten instalarse Scala, porque puede ser que se encuentren con algún error. Mi sugerencia es, para esta materia, instálense desde el IntelliJ mismo, o sea, bájense el IntelliJ. Es el IDE que yo les recomiendo. Si quieren bajarse otro IDE, pueden hacerlo, pero yo les recomiendo que usen IntelliJ porque parece el más piola y encima es gratuito. Y creo que si encima tienen tienen Mail FIUA, pueden sacar licencia educativa y sacan el Pro. Nada, o sea, tienen como un IDE re poderoso que les corre su máquina. Es verdad que es pesado, o sea, que si tienen una máquina medio chota, les va a andar medio carreta, y pueden probar con otro que sea un poquito menos pesado. Pero para lo que es Scala y sobre todo para Java, les recomendamos que usen IntelliJ. Para Scala pueden usar otro como Visual Studio Code si les gusta, o algo más simple incluso. Pero bueno, lo bueno de IntelliJ es que ya les setea el proyecto por ustedes, le pueden instalar el lenguaje desde ahí mismo, les da la opción, y lo carga con una sección específica de IntelliJ y no se lo instala como global en la compu, sino que se los instala en una carpeta dedicada de cosas de IntelliJ. Si no, lo pueden instalar ustedes a manopla, ya sea entrando a la página de Scala o una herramienta que pueden usar, que la íbamos a mencionar para cuando demos Java, es una que se llama SDKman, que les va a dejar instalar tanto Java como Scala. Es para manejar todas las cosas que tienen que ver con la JVM. Así que pueden instalar las dos. Se llama así. Si no, directamente IntelliJ. Si no saben cómo se escribe, es IntelliJ. J de Java. Y bueno, y acá cuando se instalan y le dan a New Project, les va a decir de qué quieren que sea. Y si le ponen que es de Scala, le va a sugerir una versión de Scala. Nada de eso, se fijan. Si fallan con algunas cosas de esas, bueno, vemos alternativas, traigan la compu un día y lo vemos. Traten de agotar todos los recursos de antes o ver si alguno lo puede lograr y, bueno, ayudarse entre ustedes, obviamente. Nada, eso, para arrancar. Ahora sí vamos con la teórica, que tiene que ver con programación funcional. Muy de base, ¿no? Es como no sé, si tratás, es como que antes explicamos no sé, cómo armar un edificio, y ahora vamos a explicar qué es la plastilina, tipo algo parecido. No sé si es tan parecido, pero bueno, algo así. Es de dónde sale programación funcional, y muchos de los lenguajes de programación y muchas de las cosas que ustedes ven de programación sale de acá, que es teoría totalmente matemática, con lo cual va a ser un tema medio, no sé si complejo es la palabra, pero sí un poco tedioso de entender al principio. Después, para evaluar, creo que es el más fácil de los ejercicios del examen, sin duda, porque es bastante mecánico lo que evaluamos, pero sí que la teoría puede ser un poco difícil de seguir en principio, así que cualquier cosa me paran y me preguntan. Pero bueno, ¿de qué se trata cálculo lambda? Como dijimos antes, la clase, la primera de funcional, que mostramos la línea esa histórica de los programas de los lenguajes de programación funcional, que arrancaba primero con, en los 30, este muchacho Church, que es un profesor de Princeton, diseñó un marco teórico matemático para dar la noción de funciones en términos algorítmicos. Y usó la letra griega lambda para referirse a eso, a lo que sean funciones definidas de la manera que las define él, todas como funciones anónimas, como dice acá. Bueno, usa la nomenclatura de lambda.
Historia muy corta respecto a la computabilidad. La computabilidad se puede definir tanto en... La computabilidad es básicamente cómo diseñar algoritmos para resolver los distintos problemas que nos encontremos, ¿no? Entonces yo puedo computabilizar algo modelándolo tanto con cálculo lambda como con máquina de Turing. Máquina de Turing es básicamente una versión teórica de una computadora real. O sea, las máquinas que conocen están basadas en más la teoría de máquina de Turing porque se manejan con el concepto de memoria y demás, mientras que el cálculo lambda se maneja con más teoría matemática, entonces es más difícil de llevar a lo que es algo físico, pero sí es verdad que hay un teorema que define, que de hecho lo armaron entre los dos, entre tanto Turing como Church, que fueron uno alumno del otro, o sea, Turing alumno de Church, una equivalencia entre los dos modelos, o sea, que pueden llevar algo que esté escrito en máquina de Turing, un algoritmo escrito en máquina de Turing, que son estos diagramas tipo autómatas, pueden llevarlo a una expresión lambda y viceversa. Un poco de eso se trata. Y con eso pueden representar cualquier algoritmo que deseen. Incluso hay como teoría más profunda que es, ok, yo puedo definir dentro de cálculo lambda todos los algoritmos posibles usando solamente 3 combinaciones de funciones, tipo la función identidad, la función, no me acuerdo cómo son los nombres, pero definen 3 combinadores y con esos 3 combinadores pueden resolver todo. Es como que arman todo a partir de eso y de alguna forma eso es más, les permite hacer unas cosas locas a nivel compiladores y demás. Es como un lindo tema, no lo vamos a ver acá, es mucho más profundo y no nos interesa. Acá lo que queremos definir es qué es cálculo lambda y por qué tiene que ver con lo que vemos en la materia, ¿no? Que es básicamente paradigmas de operación. Bueno, como dije, es un sistema formal que permite representar cualquier cálculo computacional mediante la definición y aplicación de funciones de la forma más pura posible. ¿Qué será lo más puro posible? Bueno, vimos la definición de funciones puras, que es básicamente una función que recibe argumentos, devuelve algo, ¿no? Y no tiene efectos adversos, no usa cosas por fuera de lo que conoce, simplemente se maneja con esas nociones. Y todo es composición de funciones en sí. Entonces los argumentos de las funciones son funciones y los valores del retorno son funciones. O sea, es el único tipo de dato que hay. De hecho, es más puro que lo que vimos en funcional, porque acá el único tipo de dato que existe son las funciones. No existe otro tipo de datos. Bueno, ¿cómo eso nos va a servir para resolver, no sé, una suma? Bueno, vamos a ver cómo después, la clase que viene, representamos cuestiones del mundo real, si quieren, o de otros dominios que no sean estrictamente funciones, con funciones, ¿no? Pero hay una forma de hacerlo. Bueno, y es considerado como la base de la programación funcional y los conceptos están presentes en la mayoría de los lenguajes de programación que vemos hoy en día. Bueno, arranquemos qué es una expresión lambda. Todo en lambda se centra en el concepto de expresiones. Las expresiones están compuestas de otras expresiones, básicamente. Todo es una gran expresión que dentro tiene subexpresiones lambdas a la vez. Pero un algoritmo escrito en cálculo lambda es una gran expresión, kilométrica posiblemente, pero que adentro son básicamente varias pequeñas funciones definidas adentro una y otra vez. Y la definición formal de una expresión es esta. La expresión puede tener 3 variables, puede tener 3 variantes distintas, puede ser una variable, puede ser una aplicación, que es a una expresión lambda la evalúo con otra expresión lambda, que es básicamente esta forma de acá en el medio, ya vamos a ver igual más en detalle. Y una abstracción lambda, que es básicamente la definición de una función. Una función que recibe un parámetro y tiene como cuerpo otra expresión lambda. El cuerpo de una expresión lambda es otra expresión lambda. ¿Sí? Entonces esto básicamente es una definición recursiva, si se fijan. ¿Por qué? Porque yo puedo definir la E como la combinación de dos E's o como la definición de una abstracción que dentro tiene una expresión lambda que a su vez va a descomponerse de esta misma manera y así se descomponen hasta que termina la descomposición y quedamos solamente con las variables, que las variables no se pueden descomponer más, son como los nodos hijos, si quieren. Bien, las hojas del árbol. Bien, dentro de estos 3 dijimos tenemos las variables. La variable es un identificador que asociamos generalmente con una letra, puede ser que se asocie con una variable tipo un tag. Es lo mismo porque igual solamente es un valor representativo, no tiene nada que ver con... O sea, no es que va a guardar
un valor en sí, simplemente es una variable que define algo. Y hay dos tipos de variables, que son las variables libres y las variables ligadas. Las variables libres son aquellas que no están ancladas al contexto, o al contexto específico de una subexpresión. Por ejemplo, en esta subexpresión lambda, si esto lo viésemos como una expresión lambda, es una arrow function de escala, pero podemos verlo como una expresión lambda, tenemos una x y la expresión es x más y. Bueno, en esta expresión y es una variable libre porque no está ligada al contexto, la i vive por fuera del contexto, no sabemos dónde arranca, pero existe por fuera del contexto. Mientras que la x está ligada a este contexto. O sea, esta x va a tomar el valor que reciba por parámetro. Mientras que la y no va a tomar el valor que reciba por parámetro. El valor viene dado de otro lugar, ¿no? Y esa es la definición entre libre y ligada. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende? Las que están atadas a argumentos son las ligadas, justamente están ligadas a un argumento, y las libres son las que no. Por lo menos no dentro de un determinado scope. Por ahí esta expresión es más grande y ya la i está anclada a un argumento por fuera, pero en este contexto no está ligada. Por lo tanto está libre. Sí, es como definimos las libres como las que no están ligadas, básicamente. También podemos definirlo así. Bien. De las variables no hay mucho más para ver de ahora que eso. Vamos a definir lo que es la aplicación. La aplicación ya saben más o menos lo que es a una función aplicarle un argumento. Particular en lambda, en cálculo lambda, si nosotros definimos la expresión de esta manera, como f espacio x, quiere decir que estamos evaluando f con x. O sea, le estamos pasando x a la f, ¿no? Es como pasarle de argumento a la f la x. Se va a traducir a esto. Si concatenamos fxy, va a ser como resultado, hay como una especie de reglas de parentización que las vamos a ver ahora en un toque, que básicamente primero evalúa f con x, lo cual da como resultado otra función, porque como vimos todas las expresiones lambda reciben funciones como argumentos y retornan funciones como resultado. Entonces va a darme otra función como resultado, no me importa cómo se llame, de hecho no va a tener nombre, es el resultado de f de x, y a esa función la evaluamos con y, que es básicamente esto. O sea, es lo que estuvimos viendo las clases anteriores. En cambio, si yo parentizo explícitamente, yo digo, no, yo en realidad primero quiero evaluar x en y, o sea, entonces esto, y recién ahí evalúo f con el resultado s. Entonces hay una ligera diferencia según cómo parenticemos. Si no parentizamos, hay unas reglas implícitas de cómo se parentiza, que ya las vamos a ver. Y siempre vamos a ver el espacio como el separador en una aplicación, ¿no? O sea, acá lo que va a dividirnos nuestra función en nuestra expresión son los espacios. Es lo que vamos a usar como divisor. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Más o menos se va siguiendo. Bien. Y ahora vamos con la abstracción, que es básicamente la definición de funciones. O sea que como todos son funciones, lo primero que tenemos que hacer es poder definir funciones. Entonces, una abstracción lambda es justamente la representación de una función que tiene su parámetro y su valor de retorno. Su valor de retorno es el cuerpo. El cuerpo de la función es el valor de retorno. Pero puede ser una expresión que se tiene que evaluar antes de tener un valor de retorno, básicamente. Pero una vez que se evalúa, tenemos el valor de retorno. El valor de retorno es el cuerpo en sí. Y para definirla, abrimos con el símbolo lambda, justamente lambda y el nombre del argumento que decidamos. Siempre todas las funciones lambda tienen un argumento y solamente un argumento. No tienen más que un argumento. Es lambda, parámetro, punto, el cuerpo de la función. Que en este caso el cuerpo de la función es la variable misma. Esta función sería una función que recibe un argumento y devuelve el mismo argumento. ¿Se entiende? Sería como la función identidad. Recibe algo, devuelve lo mismo. Eso es lo que hace esta función. Pero bueno, la sintaxis más o menos de definición de las abstracciones, ¿se entiende? ¿A alguien no le queda claro? Ahora igual vamos a ir encontrando ejemplos y viendo cómo esto funciona. Bueno, algunos ejemplos. Si yo defino esto en lambda, se traduce a esto. Una función que recibe un x y retorna y. Otra función puede ser una que recibe x y retorna y evaluado en z. Porque esto es una expresión en sí. Y como vimos antes, sería como el caso de f de x, pero acá f se llama y x se llama z.
Entonces el argumento básicamente no lo usa, simplemente retorna y evaluado en z. Si parentizamos, nos queda que definimos lo primero que definimos acá arriba, es decir, recibo un x, devuelvo un y, y a eso lo evalúo en z, porque estoy definiendo acá una función y luego la evalúo esa función con z. Y si lo defino de esta manera, una abstracción lambda que dentro tiene otra abstracción lambda, es como si yo estuviese definiendo una versión currificada de una función, ¿no? Que tiene un parámetro primero y un parámetro en segundo lugar, y recién ahí viene el cuerpo de la función, que es lo que se va a ejecutar. Es como si esto sería como el equivalente a una función de dos argumentos, pero como no tenemos la posibilidad de definir dos argumentos para una misma expresión lambda, ¿por qué? Porque todas las expresiones lambda están currificadas. O sea, todo lo que se defina como una función, una abstracción lambda, es una función de un parámetro. Entonces, como es todo de un parámetro, todo está currificado. Que como vimos en la clase pasada, las funciones currificadas son aquellas que están descompuestas, las funciones de múltiples argumentos que están descompuestas en ir recibiendo parámetros de A1. Entonces es una composición de funciones de un argumento que dan como resultado una función de múltiples argumentos, a fin de cuentas. Y es básicamente la traducción de esto. De acá sale el concepto de curring en cierto punto. ¿Sí? ¿A esto más o menos todos siguieron? Se entiende que yo puedo descomponer esto de acá, verlo como E, llámenlo E si quieren, con lo cual esto definiría una función X que devuelve E, o sea, que recibe X y devuelve E, pero E luego lo reemplazo por lo que dice ahí, que es esto. ¿Se entiende? No es más que ir descomponiendo. Siempre podemos usar esa técnica de renombrar las cosas, sobre todo cuando son más grandes, para decir, ok, primero renombro y luego resuelvo, una vez reemplazo los renombres que yo hice por esa cosa más grande que sustituí, para verlo de forma más clara. Bien, por ejemplo, una expresión lambda, que igual esto lo vamos a... una pequeña aclaración, es... Los números no existen, los números y las sumas no existen en cálculo lambda puro. Esto es una cosa que estamos haciendo para dar como una especie de la idea, pero en cálculo lambda puro no vamos a tener sumas, no vamos a tener números per se. Vamos a definir los números de una manera distinta y vamos a definir las sumas y las operaciones matemáticas de una manera particular. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero para acá, para el ejemplo, lo vamos a ver así para que se entienda. Entonces acá estamos definiendo, ¿qué estamos definiendo? Una función que recibe un argumento y a ese argumento le suma 1, ¿no? Evidentemente x será un número y a ese número que yo le pase le va a sumar 1. Bueno, a esa función que yo definí la evalúo en 5. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta función? 6. Bien. Va a ser esto, que básicamente yo le estoy pasando 5 a esta función anónima, reemplaza el 5 acá, me da 6. Bueno, en este caso es un poco más complejo. Pero ¿qué dijimos? Porque tengo una función que primero recibe un x, que me retorna una función que recibe y hace la suma de las dos. O sea, básicamente es una función que suma dos elementos. Estamos definiendo acá dentro del paréntesis una función que toma dos elementos y devuelve la suma de los elementos. Y luego la evalúo con dos números. Entonces me va a dar la suma de los dos números. ¿Cuánto me va a dar? 8. ¿No? Bien. Y acá puede ser que se vaya complicando, pero no cambia mucho la estructura respecto de la expresión de arriba. Son dos aplicaciones, es decir, que primero aplicamos esta, o sea, si lo vemos como E1, E2, E3, es evaluar E1 con E2 y al resultado de esto evaluarlo con E3, que justo E3 es 3, E2 es esta función y E1 es esta función. Esta función es, fíjese, una función que recibe dos argumentos, primero una función y luego un x, que también va a ser una función porque estamos en cálculo lambda, y evalúa f con x, o sea, hace f de x. Luego el segundo término es una función que recibe un x y le suma 2. Y por último tenemos una variable libre que es el 3. Bien, entonces ¿cómo va a ser esto? Va a ser que la f que yo tengo que reemplazar en el primer elemento va a ser esta que de acá, porque es el primer argumento que yo le paso a la función, por lo cual el f que se recibe acá es esta de acá. Sí, se ve mi mouse, ¿no? Sí. Esto va a ir a parar al f, es decir, acá. Se va a reemplazar el f aquí con esto. Y luego, a esa expresión resultante que queda todavía por evaluar el x, le pasamos el 3. O sea que acá se va a reemplazar con 3 acá.
Entonces va a ser evaluar todo esto con 3, que va a dar como resultado 5. Sí, básicamente esto de acá. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, sobre todo en la práctica. Vamos a practicar bastante esto. Pero van a darse cuenta que es muy mecánico simplemente seguir unas reglas de cómo se parentiza, de cómo se lee. Lo más difícil hasta este punto es entender cómo se lee esto. Nada más. Porque no hay operaciones, no hay nada que podamos hacer más que definir funciones y evaluar funciones. Nada más que eso. Entonces es muy básico lo que se puede hacer. Lo cual lo hace muy sencillo y también lo hace muy complejo a la vez. Porque es muy poca la abstracción que tenemos. Es todo muy etéreo. Bien, respecto a las reglas de notación que les decía, hay algunas reglas, como por ejemplo, nosotros en una expresión podemos omitir los paréntesis exteriores porque es lo mismo que pasa en una expresión matemática. Siempre pueden poner las cosas rodeadas en paréntesis, pero no aporta absolutamente nada en sí. O sea que esto es lo mismo que esto. O sea, esto que esté parentizado, si yo leo esto, en realidad puedo asumir que está parentizado así, y viceversa. Siempre si están los paréntesis explícitos, tengo que usar los paréntesis explícitos, pero si no están puestos, como es el caso de la derecha, ok, yo lo tengo que leer de la manera que dice a la izquierda. La siguiente regla que tenemos es que la aplicación es asociativa desde la izquierda, es decir, que si tengo dos aplicaciones, tengo tres E's, tengo E1, E2, E3, o acá como llaman MNL, primero evalúo las dos primeras, es decir, evalúo M en L, N en M, uso N como argumento para el M, eso me va a dar como un resultado y recién eso lo evalúo en L, que es lo que hicimos antes en los ejercicios, en los ejemplitos de antes. Bien, o sea, esto, si yo encuentro algo de esta forma, básicamente me tengo que dar cuenta que esto se parentiza así. Es como si se lee más claro, obviamente si está parentizado, pero no va a hacer falta parentizarlo para que se entienda. Luego, las abstracciones, por otro lado, son asociativas desde la derecha. Es decir, que si yo leo esto, se parentiza de esta manera. Es decir, si yo leo un lambda x, todo lo que esté a la derecha es una expresión. O sea, yo puedo acá asumir que hay un e, entonces acá lo reemplazo por e acá, que e va a ser algo encerrado entre paréntesis, básicamente. Entonces, si yo leo esto, lo leo así. ¿De qué otra manera lo podría leer? Bueno, nada, x, o sea, encerrar así que no tiene sentido, ¿no? Claramente, porque no puedo tener encerrado dos lambdas y que no haya un cuerpo de la función. Entonces esto es un poco más evidente, pero bueno, para explicitarlo se parentiza de esa manera. Y una regla que sí es importante, porque así podemos interpretarlo de dos maneras distintas, es esto de acá, que se podría interpretar tanto como lambda xm evaluado en n, o m evaluado en n, y todo eso es el cuerpo de la función de la que estoy definiendo. Bueno, no, es el segundo caso. Es agrupo, que en realidad es el caso de arriba, solamente que en el caso de arriba queda más explícito porque por las reglas mismas de la abstracción no podría hacer ese parentizaje que dijimos, pero en este caso sí podría ser el otro parentizaje. De hecho, podría existir la función lambda x m, o sea, puedo hacer esto, o sea, esto existe y esto existe. Las dos son expresiones lambda válidas, pero tienen significados distintos. No son equivalentes los significados. Uno es una función que recibe x y devuelve m, y recién eso va a hacer que esto lo evalúe en n, sea lo que sea. Y esto es una función que el cuerpo es la evaluación de n en m. Punto. O sea, no son equivalentes. Bueno, justo en este caso igual si lo evaluamos van a ver que son equivalentes porque el resultado va a dar el mismo, pero si fuese otro el caso no tendría sentido. Es decir, si esto fuese x acá, por ejemplo, esto y esto no tienen nada que ver. ¿Sí? Bien. Bueno. Sigamos. Pero para que se entienda eso, es importante saber parentizar correctamente. Es lo primero que tenemos que aprender a hacer. Aprender a leer las cosas sin paréntesis y darnos cuenta cómo se parentiza. Vamos a ver en la práctica una manera de no expresarlo solamente como eso, sino como un arbolito para que nos quede un poco más claro a la hora de operar con estas expresiones, que es básicamente lo que queremos hacer. No solamente definirlas porque nos gustan.
Bueno, bien. Volvemos un toque al tema de las variables. Dijimos variables libres y variables ligadas. Las ligadas eran las que estaban estaban asociadas a un argumento, y las libres son las que no. Básicamente, o sea, y es libre acá y x es ligada. La definición formal de una variable libre es la siguiente, y depende de en qué para cada una de las distintas versiones de una expresión lambda que teníamos, que eran la variable sola, la aplicación o la abstracción, bueno, cada una va a tener su regla respecto a cómo son las variables libres de cada una de esas. Si mi expresión lambda es una variable, bueno, la variable libre es la variable porque está sola, o sea, es una expresión que no tiene una abstracción, entonces de por sí está libre esa variable, no está asociada a ningún lambda, ¿se entiende eso? O sea, la expresión x no tiene ningún lambda, entonces la variable esta está libre por ahí, la variable sola que está dando vuelta por el mundo. Entonces, esta es la definición de las variables libres de una variable sola, es la variable justamente. Las variables libres de una aplicación son la unión entre las variables libres de la expresión de la izquierda con las variables libres de la expresión de la derecha. Por ejemplo, si esto fuese xy, o sea, m fuese x y n sería y, la suma sería la unión de las variables libres de x y las variables libres de y. Que las variables libres de x, por lo que vimos arriba, es x, y las variables libres de y es y, por esta regla de arriba. Entonces la unión sería xy, ¿no? Bien. Y las variables libres de una abstracción son las variables libres del cuerpo de la función menos el argumento. Que tiene sentido, ¿no? Porque las variables ligadas son las asociadas al argumento. Entonces, yo todas las variables libres que encuentre dentro de mi cuerpo de la función no van a ser libres porque están ligadas al argumento. Entonces, las x que yo encuentre dentro de mi expresión, de mi función, no van a ser libres, porque van a estar dependiendo de este parámetro, ¿sí? ¿Se entiende por qué se resta el x? ¿Eso lo entienden? Me suena que no, porque nadie está hablando, pero esto es full mecánico, ¿eh? Sí, pero esto quiero que se entienda la noción porque creo que es bastante claro, que como las variables ligadas son aquellas que están asociadas al argumento, las variables libres de una definición de una función no pueden tener como resultado al argumento de la función, ¿se entiende? De ninguna manera podría estar en las variables libres de todo esto el x, porque el x es el parámetro, y el parámetro justamente define que es una variable ligada. Por eso lo restamos, ¿sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, las variables libres de la abstracción lambda x, xy. Esto es el caso 3, el caso este, porque tenemos la abstracción. Entonces es las variables libres del cuerpo de la función menos el argumento de la función, o sea, menos x. Las variables libres de x e y, ¿qué es? ¿En qué caso caemos acá? ¿En cuál de los tres? Anímense, hay tres opciones. ¿Podría volver a la otra? Sí. O sea, esto lo tenemos que seguir desarrollando, ¿no? Porque todavía no sabemos las variables libres de toda la expresión. ¿A la traducción? A la abstracción. Fijámonos cuáles formas tienen. ¿A cuál de estas tres se parece lo que tenemos acá? A la segunda, es una aplicación. O sea, es aplicar y en x. ¿Se entiende? Entonces esto se descompone como la unión entre x, las variables libres de x, que es la expresión de la izquierda, y las variables libres de y, que es la expresión de la derecha. Hacemos la unión de esas dos, que cada una por la primera regla, las variables libres de x van a ser x y las variables libres de y van a ser y. Entonces la unión de eso es el conjunto de x y. Pero si le sacamos x, si le sustraemos x, las variables libres de esa expresión de acá arriba es y, ¿no? Que es lo que dijimos en un comienzo. Entonces las variables libres son la y las variables ligadas son la x, que tiene sentido porque el argumento es la x, entonces está ligada, y la y no está anclada a ningún otro argumento dentro de este contexto, está libre, ¿sí? Es intuitivo, o sea, uno lo puede ver casi a simple vista. El mecanismo está para cuando tenemos como expresiones más grandes, desarrollarlo y que no nos equivocarnos. Y aparte, si lo quisiesen programar, el hecho de encontrar variables libres y variables ligadas, tiene mucho más sentido seguir el algoritmo este, ¿no? Que es básicamente un algoritmo a fin de cuentas. Entonces ustedes podrían programar un script que les encuentre las variables libres de una expresión lambda.
Y esto tiene aplicaciones más adelante cuando veamos reducciones, que es lo siguiente que vamos a ver. Bueno, las variables libres, las variables libres de esta otra expresión, o sea, ¿esto qué pinta tiene? ¿Cómo desarrollaríamos esto? ¿En cuáles de los casos que vimos antes entraría esta expresión? Piensen que lo que está parentizado lo pueden renombrar como otra cosa. ¿A qué se va a parecer? Al anterior. No se puede Ah. hacer caso 2. Al caso 2, bien, donde X sería la M y la N sería todo lo que está en el paréntesis. O sea, por eso digo que si les sirve renombrar las cosas para darse cuenta en qué casos caen, lo pueden hacer. Entonces, acá la X será la M y todo el choclo que está en el paréntesis, que como está parentizado es una sola cosa, lo podemos llamar N. Entonces caemos en el caso 2, que es la unión entre las variables libres de X y las variables libres de todo este choclo. Que todo este choclo es lo que calculamos antes, que básicamente ya sabemos las variables libres. ¿Cuáles son? La Y. ¿Y cuáles son las variables libres de X? X. Entonces la unión es X e Y. Pero X está tanto ligada como libre. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que sea tanto libre como ligada? Está libre en la primera, pero no. ¿Son distintas? Me gustó lo que dijeron los dos. Son distintas porque son distintas X. Esta X, la X de la abstracción, se llama X porque yo decidí llamarlo X. Pero como es un argumento, yo lo puedo llamar Pepe, yo lo puedo llamar J, lo puedo llamar, no sé, Boquita, lo que quieran. Total, no importa eso, yo lo que sé es que voy a tener que reemplazar todas las ocurrencias de Pepe, donde diga Pepe, y nada más. Pero lo que me importa va a ser lo que me pase, no Pepe en sí. Pepe es solamente la idea de que yo tengo que reemplazar eso luego en la expresión. Entonces le puedo poner cualquier valor, así como cuando ustedes definen una función cualquiera en Python o lo que sea, ponen de U y le ponen N. Esta N la pueden llamar K, la pueden llamar J, la pueden llamar como quieran. Lo importante es que acá hagan lo que ustedes quieren, ¿no? N más 2, J más 2, lo que quieran. Es simplemente un nombre que le ponen al argumento. A ustedes les importa lo que les pasen, no lo que diga ahí simplemente. Entonces, esta X se llama X porque se llama así, pero se lo puede renombrar tranquilamente. O sea, si me gustase, le podría rellamar a esta misma función como lambda Pepe, PPI. Y sería equivalente totalmente a lambda X, X e Y. En cambio, esta X de afuera, no. Esta X de afuera tiene un valor por sí mismo, porque es una variable libre. Y como no tenemos el contexto, saber de dónde viene esa variable en esta imagen que tenemos, esa variable está libre dentro de esta expresión. Esa X. Entonces, para evitar algunos conflictos, a veces nos sirve el renombrar variables ligadas para evitar esa confusión entre las que son libres y las que son ligadas, que tenemos en los dos conjuntos la misma variable, ¿se entiende, no? Ya vamos a ver cómo es eso. Y para hacer eso usamos un método que se llama conversión alfa, que es básicamente justamente renombrar argumentos. La verdad que me confunde tener X en los dos lados, tanto en las libres como en las ligadas. Bueno, renombro las ligadas. Porque las ligadas, las libres no las puedo renombrar. Las libres no las puedo renombrar porque pueden venir de cualquier lado, pueden haber 1000 ocurrencias de esa libre en otros lados. No las puedo renombrar. En cambio, las ligadas sí. Las ligadas sí porque son la etiqueta que yo le pongo al argumento nada más. Entonces, para desambiguar, bueno, acá le cambio el valor de X, lambda X, XY a lambda Z, ZY. Listo. Es la misma expresión. Es totalmente equivalente. De hecho, la equivalencia de dos expresiones lambda se da si sea que la estructura es la misma y solamente difieren en el nombre de sus variables ligadas. ¿Se entiende? Si tienen las mismas variables libres y las variables ligadas son distintas, bueno, son iguales, porque no importa que solamente difieran las variables ligadas. Son equivalentes estas dos. Es la definición de equivalencia para expresiones lambda. ¿Sí? ¿Esto sí les quedó claro? Más o menos. Es algo que igual es más complejo decirlo que lo que realmente es, que es eso de que, bueno, yo lo puedo llamar a mi argumento de mi función como yo quiera. Es lo mismo. Justo el otro día en el grupo de algo 1 o de algo 2 pasaron que alguien en el TP le puso a su variable gay. No sé por qué. Sí, fue una pelota, pero me reí. Bueno, bien. Vamos con reducción beta. Reducción beta es básicamente
desarrollar, o sea, evaluar la función. O sea, yo tengo una expresión lambda grande, que puede ser esto o puede ser más grande, y es básicamente, ok, vamos a aplicar todos los argumentos y llegar a un resultado. Que es básicamente agarrar y decir, ok, yo tengo que, esto que es una aplicación, yo tengo que evaluar todo esto en E2, que es básicamente reemplazar todas las ocurrencias dentro del cuerpo de E1, donde diga X, poner E2, ¿no? Es reemplazar, como cuando hacen una función, tipo, si yo digo N y digo N más 2, y yo le paso 3, es poner 3 más 2. ¿Se entiende? Es hacer ese reemplazo. Es básicamente lo que significa hacer una reducción beta. Es, ok, apliquemos todos los argumentos. Bien. Y es básicamente iterar hasta que ya tengamos algo que no se puede reducir más. ¿Qué es algo que no se puede reducir más? Algo que no tiene una aplicación, básicamente. Si yo no tengo una aplicación, no puedo reducir porque no tengo argumentos para insertar dentro de mis funciones. ¿Sí? Y por otro lado, si yo tengo una aplicación, pero lo que tengo a la izquierda no es una abstracción, o sea, no es una función, es una variable, no puedo aplicarla, porque no sé qué valor tiene esa variable, entonces no puedo saber cómo se descompone dentro. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo terminan las reducciones. Pero antes, y para entrar ya en los distintos casos de las reducciones, que esto sí es un poquito más complejo, porque son más casos que los de las variables libres, es, ok, ¿cómo es la definición formal de las reducciones betas en cada uno de los casos? Por ejemplo, si yo el reemplazo que tengo que hacer, supónganse que yo tenía esta expresión y acá adentro decía X, con lo cual acá tengo que decir X, todas las ocurrencias de X las tengo que reemplazar por E2, que es básicamente lo que dice acá. Ok, para X, o sea, el cuerpo de la función es X, todas las ocurrencias de X reemplazarlas por E. Entonces, ¿qué me va a dar como resultado? E, ¿no? Porque básicamente agarro la única X que existe y la reemplazo por E. Entonces, cuando tengo una variable y me piden reemplazar las ocurrencias de esa variable por otra cosa, pongo esa otra cosa, donde ahí está la variable, ¿sí? Esa es la definición de acá, que sería este caso, donde dice lambda XX, es el cuerpo de es la abstracción lambda, es la función lambda, yo la quiero evaluar con todo esto, es decir, que tengo que meter todo esto en X, es decir, cada ocurrencia de X que yo encuentre dentro del cuerpo de la primera función, lo reemplazo por el argumento, que es todo esto. Entonces, donde diga X, pego eso, ¿sí? Eso, nada más. Entonces, como resultado me da el argumento. Que tiene sentido, porque esto, como dijimos antes, es la función identidad. O sea, que cualquier cosa que le pase, el resultado va a ser eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo le paso todo esto y el resultado es eso porque es la identidad. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo de la función no tiene X para reemplazar? Porque, no sé, justo puse lambda X y yo le paso X, pero el X no se usa. Bueno, se descarta. Entonces, queda ahí. ¿Sí? Si el cuerpo de la función es otra variable que no es la que estoy reemplazando, queda esa variable, porque no hay ningún reemplazo que hacer. Acá aclara que X no tiene que ser igual a Y, ¿no? Pero es básicamente lo que pasa acá. Es el mismo caso de antes, pero en vez de tener lambda XX, tenemos lambda XW. Entonces decimos, bueno, reemplacemos todas las ocurrencias de X en W, pero no hay ninguna ocurrencia de X. Entonces, queda W. ¿Se entiende? Es como si yo definiese acá mi fu n y acá adentro ponga K más 2. O sea, no importa el valor de n que yo le pase, siempre me va a devolver K más 2. Que K puede vivir acá arriba, ¿viste? 4. Y siempre me va a devolver 6. ¿Se entiende? No le importa para nada el argumento. Evalúa siempre con eso y descarta las ocurrencias de n porque no las usa. ¿Se puede definir cosas así? Sí, se puede definir cosas así. ¿Tiene sentido? Algunas veces tendrá sentido, otras veces no. Pero bien. Bueno, ahora entramos en los casos un poco más complejos, que son las aplicaciones. ¿Qué pasa si yo tengo, o sea, si el cuerpo de la función no era algo tan simple como una sola variable, sino que tengo una expresión más grande y es particularmente una aplicación? Es decir, el cuerpo es 0 y E1 y yo tengo que reemplazar todas las ocurrencias de X por E. Bueno, tengo que reemplazar todas las ocurrencias de X en E0 y todas las ocurrencias de X en E1. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, queda la aplicación, pero reemplazando dentro todas las aplicaciones de X. Que es lógico, ¿no? Es como decir, ok, entro adentro del paréntesis y donde diga X pongo... Es simplemente es como hacerlo para abajo, ¿no? En profundidad. Como si tuviese un DFS
o un BFS y lo voy haciendo para abajo y voy reemplazando. Y luego vuelvo y ya tengo todo reemplazado y opero con eso que reemplacé. ¿Se entiende? Bueno, esta expresión es grande. Parecen grandes, la verdad que son grandes las expresiones lambda, no les voy a mentir. Pues piensen que acá adentro puede entrar, tipo, puedo escribir el sistema operativo de Linux en cálculo lambda y no va a ser algo de 2 renglones. Así que nada, van a ir creciendo un poco las expresiones, pero si en algún momento en alguna no se entiende, me avisan. Pero acá tenemos una función que recibe un X y que el cuerpo de la función es esta aplicación, ¿no? Define 2 funciones y aplica una con otra. Y yo a todo eso lo evalúo en W. Entonces tengo que reemplazar todas las ocurrencias de X por W dentro del cuerpo de la función, que era todo esto. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, tengo que reemplazar todas las ocurrencias de X en el primer bloque de la función y todas las ocurrencias de X en el segundo bloque de la función. O sea que acá tengo un X, sí, lo reemplazo por W. Y acá tengo un X, sí, también lo reemplazo por W. Y me queda como resultado reemplazar W acá. Que si yo veo acá arriba es medio lógico. O sea, acá estamos haciendo el desarrollo, pero es como, tengo que evalúo tipo toda esta función que tiene como argumento X con W. Bueno, acá donde diga X pongo W. Listo, se acabó. No es más que eso, simplemente que acá lo estamos desarrollando. ¿Sí? Pero es un poco eso. No es más que ir buscando y reemplazando dentro de la expresión. Bien o bien. ¿Y qué pasa cuando, ahora, dijimos que las expresiones lambda tienen 3 variantes, ¿no? Las variables, que ya vimos los 2 casos. El caso donde la que yo quiero reemplazar es la variable en sí, y donde la variable que yo tengo en el cuerpo no es la variable que estoy reemplazando. Las aplicaciones, que solamente existe ese caso, no hay mucho más que eso. Y luego tenemos donde el cuerpo de la función es otra abstracción. Y acá se pone un poquito más complicado, vamos a ver el segundo caso sobre todo. El primer caso es, ¿qué pasa si yo defino, el cuerpo de mi función es lambda x es 0? Y yo le digo, bueno, reemplazame todas las ocurrencias de x por e. Y esto me dice que queda igual. ¿Por qué creen que queda igual? E es la aplicación. E es el argumento. Pensá que esto arranca como... siendo la función que está ahí, lambda x es 0, esto arranca así. Entonces, ¿qué sería? O sea, si yo quiero reducirlo, es decir, que quiero evaluar todo esto, es, ok, reemplazo la x por e, ¿no? Es básicamente pasarle e a toda esta función. Lo cual, en la sintaxis es E0, perdón, esto no es lo que dice ahí, esto sería lo que dice ahí. Lo dice mal, porque ahí justamente estamos viendo el caso donde, por ejemplo, tenemos lambda i o lambda, mejor acá, lambda x, el caso que dice ahí sería como algo del estilo, así. Donde la función de afuera, yo le digo, ok, evaluar en e. Entonces es reemplazar esta x acá adentro. Acá adentro en todo este choque. Acá lo puedo llamar m momentáneamente. Esto sería evaluar m, donde digo x, reemplazo las ocurrencias de x por e, que es el argumento, ¿no? Pero digo, ok, tengo que hacer eso. Bueno, pero m no era m, lo renombré ahora como m. Esto en realidad es lambda x es 0 y todas las ocurrencias de x tengo que reemplazarlas por e. Y esto me dice que queda igual, que queda lambda x es 0. ¿Por qué creen que es eso? O sea, esto es lambda x es 0. ¿Por qué creen que queda igual cuando hago este reemplazo? ¿Por qué no reemplaza esta x? Puede ser que siempre la función te dé E0, te devuelva siempre E0, entonces yo... No tiene que ver con el cuerpo de la función. Es como lo que habíamos visto hoy, que la x a distintos niveles era como distintos parámetros. Bien. ¿Alguien sabe lo que es el scope dentro de una función? En alguna de las cosas lo deben haber visto. ¿Qué pasaba con un for? Si ustedes definían un for con una variable que existía por fuera, ¿qué valor tomaba ese for? O sea, la variable de ese for. Por ejemplo, si yo tengo... esto se borra. Si yo tengo mi función tal, que no se defino int i igual a 30, yo qué sé, algo así,
y luego hago for int i igual a 0, mientras i sea menor que 10, i más. Y hago algo. No sé, imprimo i. ¿Qué va a imprimir esto? Del 1 al 10. ¿Por qué no imprime 30? Si yo le hago imprimir i, ¿por qué no imprime 30? Porque la segunda es local. Bien, porque define un scope nuevo, donde si yo redefino la i, básicamente dentro de este bloque de código, la i que yo voy a tomar como referencia es esta i, no la de afuera. Es como que una vez que yo defino una nueva i dentro de un bloque de código, la que toma preponderancia en ese bloque de código es la interna, no la de afuera. La externa queda igual. Bueno, esto sale básicamente de lambdas, es eso. O sea, si yo acá redefino la x, ok, la x que yo voy a usar adentro, o sea, si en E0 existe una x, va a ser esta x, no esta de acá. Entonces, y que tiene sentido porque acá como justo se llaman las dos igual, pero como dijimos es lo mismo que se llamen Pepito o lo que sea, acá se pueden llamar J y K, y acá ya no hay problema, ¿no? ¿Y por qué no hay problema? Ah, porque se llaman distinto nomás, no tendría sentido, deberían ser equivalentes, entonces tiene sentido que no haya reemplazo. ¿Se entiende? O sea, esta debería ser igual a lo que dice x e x. Entonces acá, si esto dijese así, yo diría que J reemplace por E, y acá donde dice K, le digo reemplazar donde dice J, y acá no dudaríamos en que no tenemos que hacer nada, ¿no? Se entiende que acá tiene que quedar K. ¿Se entiende? Entonces, simplemente es una cuestión de nombres. Y que bueno, como estamos redefiniendo un nuevo argumento X, ok, dentro del cuerpo de esa función, la X que importa es la de acá, no la de afuera. ¿Se entiende que es lo mismo que hacemos acá? Acá redefinimos la I, y la I que importa acá es esta, no la de afuera. ¿Se entiende? Bueno, es un poco, viene de ahí también la cuestión. Complicado por ahí entenderlo al principio, pero eso, si encontramos ejemplos de código en lenguaje que conocemos, se me hace un poquito más fácil, o por lo menos a mí se me hace un poco más fácil verlo con eso. Bien, por eso queda igual. Bueno, el caso donde no quedase igual, bueno, acá se ve el caso, pero lo tenemos ahí también, lo vimos en este ejemplo, es, yo tengo eso, x, x y x, evaluado en z todo eso. Entonces, la primera x la evalúo con z, entonces hago todos los reemplazos de x con z, y esto tiene que quedar igual, porque esta x la redefine la x, entonces no debería tomar eso. Esta x de adentro no se debería reemplazar. ¿Por qué? Porque está encapsulada dentro de otro contexto donde x se redefinió. Acá adentro la x que vale es esta, no la de afuera. Bien. Y ahora vamos con el caso, el otro, donde, bueno, el argumento era lambda i. Y básicamente, en ese caso, sí evaluamos dentro de 0, o sea, sí hacemos los reemplazos dentro de 0, donde sea que ocurra una x, reemplazamos por el valor que le pasamos. Por ejemplo acá, lambda x, lambda i, xi, todo eso lo evalúo en z, que era el caso anterior, pero antes se llamaba lambda x las 2. Ahora sí le digo, ok, esta x de afuera la tengo que reemplazar adentro, porque esa sí es la x que vale. Porque acá no redefiní x. Entonces acá sí reemplazo por z y me queda lambda i, zi. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien? Es el momento, igual vamos a hacer 1000 ejercicios, vamos a darles 1000 herramientas para que utilicen, tranquilos. Pero bueno, las reglas sí es importante que las aprendan porque es básicamente la base del desarrollo y es solamente aprenderse estas reglas el ejercicio del parcial. Se los digo, o sea, es súper mecánico, pero es verdad que puede prestarse a confusión. La única alternativa que hay es practicar, practicar y validar con las herramientas que le vamos a dar para que validen justamente la cuestión. Pero es practicar estas reglas y no mucho más. Bien. Pero vamos a ir con otro ejemplo. Donde tenemos lambda x, lambda i, x, y lo que yo le paso es esta i. Y digo, ok, parece muy parecido al anterior. Digo, ok, las ocurrencias de x las tengo que reemplazar por i, y ahora me queda lambda i como resultado. ¿Tiene sentido esto?
O sea, ¿qué me quedó acá? Me quedó la función identidad, ¿no? La que, o sea, si yo la evalúo con algo, me va a devolver eso mismo. ¿Pero tiene sentido? ¿Por qué de la nada me quedó la función identidad? Si yo adentro no tenía la función identidad. ¿Esta ahí es la misma que esta ahí? ¿Qué pasa si acá decía J? ¿Qué me va a quedar al final? Lambda JI. Entonces ya no es la función de identidad. Si solamente cambiando el nombre de los argumentos dejan de ser equivalentes, hay algo que está raro. ¿Se entiende? Entonces, solamente cambiando el argumento me cambió de la función de identidad a otra función que no es la identidad. Entonces algo pasó raro acá. Bueno, es porque justamente esta i es una variable libre y no tiene nada que ver con esta i, que es una variable ligada que justo se llama i circunstancialmente, pero se podría llamar j. Entonces, cuando ocurre esto, tenemos un problema. O sea, si algún motor de resolución de cálculo lambda encontrase esto, diría, sí, esto es la identidad. Pero claramente no lo tiene que interpretar como la identidad. Entonces, ¿cómo se tiene que evaluar esto? Acá dice, si justamente el chequeo extra que tenemos que hacer ahora, para este último caso es un chequeo más, que es si la i, o sea, si la i, esta i, pertenece al conjunto de variables libres de e, que es el argumento, que justamente las variables libres de la i es la i. O sea, es las variables libres de la e, que en este caso es la i, es la i por ser la variable libre de una variable. Si las variables libres de e, o sea, si el argumento i pertenece a las variables libres de e, entonces antes deberíamos aplicar una conversión alfa. Que para eso necesitamos lo de las variables libres que vimos antes, para este caso particular. Bien, es justamente para darnos cuenta cuándo son variables distintas las de los argumentos que las que nos encontramos como cuando reemplazamos en la reducción. ¿Se entiende? Entonces, para cambiar esto, hicimos antes el reemplazo por IJ, que es justamente lo que tenemos que hacer. Que eso, como dijimos antes, se llama una conversión alfa. Entonces ahora, cuando nos encontremos este caso y digamos, che, las variables libres de i, que en este caso era i, contienen el argumento i. Ok, entonces renombro el argumento y listo, ahora lo llamo z. Y ya no existe, y lo reemplazo obviamente por otra que no esté en las variables libres de i. Y como z no está en las variables libres de i, ahora no hay problema. Y ahora me da la función que tiene que darme, que era el resultado que yo esperaba. Que se entiende que solamente cambiando el nombre del argumento se solucionó todo. Porque los argumentos se pueden renombrar libremente. Bueno, justamente libremente parece como paradójico, pero se pueden reemplazar sin problema los nombres de las ligadas. Que las variables libres no. Entonces, por eso reemplazamos el nombre, por eso modificamos el nombre de los argumentos y no de las variables que recibimos, ¿no? De las expresiones sueltas. Si ustedes identifican de antemano, dicen tipo, che, yo veo una x acá y una x acá y una x, bueno, tipo, si adentro y por fuera veo tipo que se repiten los argumentos, tipo, bueno, ya por las dudas puedo reemplazar, puedo hacer la conversión previamente, no es necesario hacerlo previamente, pueden hacerlo activamente si lo necesitan, que es lo que hace este algoritmo. O sea, recién lo hace si se encuentra con el caso que i pertenece al conjunto de variables libres de e, y recién ahí hace la conversión alfa. Si ustedes prefieren, mientras están practicando, hacer la conversión de una para evitar tener repeticiones entre las variables que están dando vueltas con las variables de los argumentos, pueden hacerlo. Que por ahí después no les haga falta porque no se le dé esa situación de lambda i. Bien, entonces a este caso del final le agregamos un twist. O sea, es esto de acá, pero si i no pertenece a las variables libres de e, entonces hacemos el reemplazo tal cual. Si no, previamente tenemos que hacer una conversión alfa. Es el único detalle en este caso. ¿Sí? Es como esa salvedad. Antes de hacer este reemplazo acá, tenemos que hacer este chequeo. Si esta i pertenece a las variables libres de e o si no. ¿Sí? Un chino, nadie entendió nada, imposible que se hayan aprendido esto. O sea, si alguien puede salir de acá y hacer un ejercicio, yo le doy el diploma. Ya mismo hablo con el secretario de académica y les digo que les den el diploma. Dudo que eso pase porque hasta que no hacen ejercicios no les va a empezar a salir. O sea, básicamente lo hay que practicarlo, ¿no? La idea en esta clase no es que se vayan de acá
sabiendo hacer todo de memoria, ¿no? Claramente, hay que practicar un toquecito. Bueno, bien. ¿Cómo sería esto si hacemos la reducción beta, que es lo que nos quedó pendiente la otra vez? Bueno, acá sería evaluar todo esto en 5. Entonces es reemplazar todas las ocurrencias de x por 5, que es lo que acá tenemos que hacer y que nos va a dar como resultado 6. No sé por qué no dice 6 al final, pero bueno. Lo mismo acá. Tenemos primero las ocurrencias de x, que reemplazarlas por 3. Dentro de todo este caso. En este caso no tenemos problema porque acá no se redefine x, reemplazamos sin problema acá. Nos va a quedar lambda i 3 más i, ¿no? Nos queda una suma nueva, que sería como un caso de aplicación parcial, si lo quieren, como lo vimos en la clase pasada, donde yo ya evalué el primer argumento en 3. Y ahora evalúo todo esto en 5. Entonces es reemplazar todas las ocurrencias de i por 5 acá. Me va a dar 8, ¿no? Obviamente. Bien. Y este que era un poco más complejo es reemplazar todas las ocurrencias de f por el primer argumento. O sea que va a ser en todo este choclo, en el cuerpo de la función, de esta primera función, que es este, reemplazar f por todo esto. ¿Qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar lambda x, ya f no va a estar porque va a estar reemplazado por lo que lo cambiamos. Eso evaluado en x y todo eso evaluado en 3. Y ahora es evaluar todo esto en 3. Con lo cual tenemos que reemplazar todas las ocurrencias de x dentro de acá. Acá tenemos una aplicación, entonces es reemplazar por un lado en la parte derecha y por otro lado en la parte izquierda. En la parte izquierda tenemos el caso donde se redefine x, que es este caso, sí, que entonces no tenemos que hacer nada, es el caso 4, ¿no? El caso 4 es donde aparece el lambda x evaluado en todo esto, bueno, ahí no tenemos que hacerlo. Acá se salteó un paso, no me gustó eso, porque teníamos antes este caso de acá, donde acá es la función esa que está entre paréntesis y el de 1 es el x, ¿no? Esto acá, a ver si tengo el lapicito, esto sería el E1, esto sería E1, y esto todo sería E0. Entonces primero tengo que calcular, tengo que reemplazar por un lado acá y por otro lado acá. ¿Se entiende? Se evalúan separado. Entonces todo esto, o sea, si esto lo evalúo en E3, si acá le pido hacer los reemplazos de x por 3, bueno, acá se redefine x, entonces no tengo que reemplazar nada, queda igual. Pero acá no se redefine x, entonces acá sí se reemplaza. Por eso el resultado es solamente reemplazar este x de afuera, ¿sí? Y esto se puede seguir reduciendo porque es reemplazar este 3 acá adentro. Entonces acá sí es evaluar todo esto en 3, reemplazo este x, ahora sí, con 3 y me queda 5 resultados. ¿Se entiende? Y ahora un caso mucho más complejo, que vamos a ver que es kilométrico, por eso no lo vamos a ver acá, porque si no lo terminamos más. Lo pueden hacer en casa, pero van a ver cómo medio que es la reducción en ese caso un poco más complejo, donde ni siquiera tenemos números ni nada. Es todo letras y todo expresiones y funciones como es cálculo lambda realmente, ¿no? Bien, un detalle que es interesante. Hay reducciones beta que pueden no terminar, que pueden dar recursión infinito, como les puede pasar en su código si se olvidan de poner una condición de corte en un while o en una recursión. Que esto, de hecho, esto es un caso como de, si se quieren, de aplicación recursiva, donde yo tengo esta expresión y la evalúo en esta expresión de acá. O sea, el argumento es esta expresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el cuerpo de esta función, que es este, lo evalúo, o sea, reemplazo las ocurrencias de x acá adentro por todo esto de acá, por el argumento que es este de acá. Si se fijan, al pegar esto y esto, nos queda lo mismo que antes. Entonces esto no va a terminar jamás, ¿no? Tipo, va a seguir intentar reducir, y no va a terminar nunca. A esta mínima expresión lambda que no termina de reducirse, la llamamos omega. Que nos da, que no es la única expresión que puede no terminar, simplemente es la mínima expresión que nos da este caso de recursión infinita cuando estamos reduciendo, ¿sí? Para que tengan presente, porque puede darse en un programa lambda tranquilamente que caigan en este caso, que es básicamente el caso de, che, tuve una recursión infinita en mi programa en Python o en mi programa en Go. Lo mismo.
Bien. No sé cómo limpiar lo que escribí, pero bueno, ya fue. Bueno, después veo. Bueno, para seguir con esto de las reducciones, dijimos que no todo se puede reducir. Porque, por ejemplo, hay un momento donde ya no se puede reducir más las cosas. Por ejemplo, la A ya no se puede reducir más, porque no hay una aplicación de por medio. ¿Dónde vamos a aplicar A? A es el argumento, A es la función, no sabemos. Y si acá dijese A, B, tampoco podemos reducir. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una aplicación, A no sabemos cuál es el cuerpo de A. Entonces no podemos reducir, no podemos reemplazar B en A porque no sabemos qué tiene, a priori. Entonces ahí ya no podemos reducir más. Es una expresión irreducible, se llama esto. Lo mismo que A solo, lo mismo que lambda X punto, no sé, Q. Elegí la letra más difícil, por alguna razón, pero esto solo tampoco es reducible. No se puede reducir porque no tiene argumento. Entonces, ¿yo qué le paso a esto para que enchufe en la X? ¿Se entiende? Esto no se puede reducir, es como tener una función sola que no la evalúo. Esto también es una expresión no reducible. Las expresiones reducibles, que se llaman redex, justamente, por reducible expression, son aquellas que tienen esta forma, ¿no? Aquellas que tienen esta forma, que es una función y un argumento. O sea, una función que se aplica con un argumento. Todo lo que tenga esta pinta es una redex. Con lo cual, podemos reducirla utilizando el método de reducción beta. Como vimos, una expresión lambda puede estar conformada por múltiples redex, no solamente por una. Siempre va a haber una como externa, pero puede haber muchas internas o puede haber muchas externas a la vez. Pero cuando no tenemos, cuando ya redujimos la función y queda como en uno de estos estados que mencionamos acá, podemos decir que llegó a la forma normal. Es decir, que no se puede seguir reduciendo, eso quiere decir que está en forma normal. Llegamos a la forma normal porque ya no contiene ninguna redex para reducir. Ahí termina la ejecución de la reducción beta, si se quiere. Que es básicamente la terminación del programa lambda, si quieren también. Bien. Pero hay un detallecito que a veces como que podemos tomar distintos criterios sobre cómo reducir. Fíjense esta expresión de acá. ¿Cuántas redex ven acá? O sea, ¿cuántas cosas tienen la pinta esta de lambda x con el cuerpo de la función y un argumento? ¿Cuál acá piensan que puede ser? Dos. ¿Cuáles dos? La primera sería lambda x. Ok. Y después el otro. O sea, esto sería el E1 Claro, sí. en esa. Ok. En un caso, acá sería E1 Y x sería E0. y X sería E0. Y el otro estaría adentro. Bien. Z sería E0. Y X sería Bien. E1. Bien, a ver si puedo cambiar. Y entonces hay otra donde acá esta es el E1. Bueno. E1 y esta es el E0, ¿no? Entonces sí, tenemos dos redex distintas. Bien, ¿cuál reducimos primero? ¿Hay un criterio sobre cuál se reduce primero? ¿Nos da lo mismo dependiendo cuál reduzcamos primero? La respuesta a la segunda pregunta, que es que da lo mismo, sí, debería dar lo mismo. Hay un teorema que nos dice que debería dar lo mismo. Ahora, el criterio puede variar y tiene ciertas implicancias. Por ejemplo, acá decidimos resolver la parte de la derecha primero, o sea, la expresión azul que definimos antes. Entonces resuelve esto primero y da como resultado y. Entonces ya pone y acá y luego evalúa todo esto en y, o sea, x es la función de identidad, le paso y, devuelve lo mismo, o sea, como resultado es y. Pero si vamos por el otro camino, por el de la roja, me quedó los mismos colores de casualidad cuando lo escribí. Primero reemplazo en x todo este choclo, o sea que la función de identidad yo le paso un choclo, me queda el choclo, me queda esto de acá, y ahora esto lo reduzco y me queda la i. Entonces por cualquiera de los dos caminos me dio igual. Esto se llama, bueno, vamos a primero ponerle nombre a los distintos caminos, y van a ver que son nombres que ya me dijimos en la clase pasada, que son call by name y call by value. ¿Se acuerdan cuándo vimos estos nombres? ¿En qué parte de la clase pasada vimos estos nombres? Lo de laziness, bien.
¿Cuál de las dos era el camino lazy y cuál de los dos es el camino no lazy, si querés verlo de alguna manera? O sea, hay uno que es el lazy, que de hecho se llama igual para el caso ese. Pero acá también hay un camino como más lazy que otro. ¿Cuál es el lazy? ¿Cuál? Bien, ¿por qué? Porque se reducen los argumentos lo más tarde posible. Que es medio lo que hacíamos en lazy, ¿no? En lazy le pasábamos un argumento, pero no lo usábamos hasta que sea estrictamente necesario. Que es como justamente demorar lo más que podamos la evaluación de los argumentos. En cambio, call by value primero reduce los argumentos, primero los evalúa y luego recién evalúa la expresión de afuera, que es la que le pasé. Entonces, el camino lazy sería el de call by names, digamos de alguna manera. Que de hecho se llamaba así cuando lo dijimos. Tipo, la forma de evaluarlo era call by name, el mismo nombre tenía justamente. La regla de aplicación es medio raro como está puesto acá, que es en cada paso resolver la regex más externa y a la izquierda posible. Imposible determinarlo de esto, pero la más externa se puede entender, porque acá claramente tenemos una que es más interna, que está contenida dentro de la otra. O sea, si justamente cuando están dos cajitas, la cajita roja engloba al azul, entonces la más externa es la roja. Y a la izquierda posible es porque puede haber otro argumento más acá que también se evalúe y esa no se va a evaluar primero, porque por las reglas de aplicación mismo, ¿no? Que dijimos que si tenemos dos aplicaciones, primero se evalúan las primeras dos y luego las otras. Mientras que la de call value es en cada paso ejecutar la aplicación más a la derecha de las internas posible. Esto es una traducción muy literal mía de el rightmost, innermost, que es la definición formal, que no tengo ni puta idea cómo se define en español. Pero bueno, es rightmost, innermost versus leftmost, outermost. Si ustedes lo entienden más que yo, felicitaciones y después me explican, porque yo no tengo idea cómo traducirlo bien. Pero básicamente es en la vista de arbolito, que todavía no lo vimos, pero esta sería como la outermost, porque es la que está más afuera, la más externa posible, y la más a la izquierda, justamente, y esta es la innermost dentro de estas, ¿no? Nada, acá tiene una definición como un poquito que trata de ser un poquito más práctica, pero tampoco lo van a evaluar. Yo creo que es más fácil verlo en el momento reemplazando por nombres las expresiones más grandes y listo, y ahí se va a ver más claro. Pero bueno, acá pueden tener como la más a la izquierda se refiere a que al mirar todas las regex en una expresión, elegís la que aparece más a la izquierda en la anotación textual, o sea, en la versión texto es la más a la izquierda y la más a la derecha es justamente lo contrario, pero en la versión de texto y en la versión del árbol es la más interna y la más externa bueno, en el árbol es la que está más arriba, sería la más externa, y la que más interna sería la que está más profundo en el árbol. Es como que tenés que ver las dos variantes para entender la parte de más interna y más externa versus la parte de la izquierda versus la derecha, que eso se lee más en la expresión de texto. Ahora en la práctica vamos a ver la versión de árbol y qué es lo que nos ofrece. Pero bueno, nada, por si querían entender. Y como decía, existe el teorema de Church-Rosser, que también estuvo metido Alonso Church, obviamente, porque él definió todo esto, que existe a lo sumo una forma normal para cada expresión. O sea, o existe y es única, o no existe. El caso de que no exista es el caso de la recursión infinita. No hay forma normal porque no terminó nunca de resolver esa expresión. Pero si se logra reducir, existe una única forma, sea el camino que tomemos. Pero con un pequeño hack, con un pequeño spoiler o warning, que puede ser que una de las dos formas llegue o sea, termine evaluándose y otra que no. ¿Cuál se creen que es la que va a terminar evaluándose? Si es posible evaluarla. La que es lazy. Bien. La que es lazy, por lo que vimos en la clase anterior. La que es lazy puede ser que si el argumento por alguna razón es infinito o genera una recursión infinita o no termina nunca de evaluarse, puede ser que si yo tomo el camino lazy termine zafando de esa recursión infinita o de esa no terminalidad. En cambio, si en el caso de call by value, si de casualidad, si no termina, no va a terminar jamás. Mientras que en el caso de call by name, capaz zafamos
pero luego, después si se usa el argumento, no vamos a zafar, ¿no? Que es lo mismo que pasaba en el caso de lazy. Yo puedo demorar la evaluación de los argumentos y capaz zafar de no evaluar algo que termina en recursión infinita, pero puede ser que sí lo use y caigo igual, aunque haya usado lazy, ¿no? Entonces, podemos decir que en general, para eficiencia, es mejor call by value, porque evaluamos los argumentos una única vez, pero tiene la contra de que puede ser que esos argumentos generen algún tipo de no terminalidad y me rompa el programa. Y en el caso de call by value, garantizamos más posibilidades de terminar la reducción. Y si es posible llegar a una forma normal, con call by name se asegurará llegar, porque hay casos donde call by value puede llevar a una recursión infinita. Pero bueno, si hay una recursión infinita, va a estar igual. O sea, si tenemos que evaluar igual los argumentos. Pero una contra de call by name es que, por ejemplo, cada vez que tengamos que evaluar el argumento, en cada ocurrencia lo vamos a tener que resolver. O sea, vamos a tener que resolver esa expresión en cada una de las ocurrencias donde tengamos que reemplazarlo. ¿Por qué? Porque si yo resolví los argumentos primero y yo tengo una expresión kilométrica, no sé, tengo acá lambda x, xx. Y yo acá tengo una expresión que es gigantesca y tarda un montón en evaluarla. Bueno, si yo hago con call by value, esto ya lo resuelvo y me queda no sé, R, que es el resultado, y acá me queda RR. Listo, ya tengo el resultado. Ahora, si no hago eso, esto cuando lo reemplace me va a quedar algo gigante y algo gigante. Y ahora lo tengo que reemplazar dos veces. ¿Se entiende? Lo tengo que reducir dos veces antes de poder seguir reduciendo. Entonces, bueno, nada, por ahí es menos eficiente, pero si por alguna razón zafo de hacer esta evaluación y esto era infinito, bueno, capaz zafo y hay más chance de que termine. Nada, para un caso será más útil una, para otro va a ser más útil otra. Es lo mismo que para algunos casos que usamos lazy en algunas situaciones y otras veces no usamos lazy, ¿no? Usamos call by value, que call by value es lo que conocen de toda la vida, que es evaluar primero los argumentos. Bien. Acá tienen dos ejemplos de cómo cambia en una versión o en otra. Lambda xx reemplazo por todo esto, o sea que la versión call by name sería reemplazar todo esto dentro de la x de una, que es lo que hace acá, y recién ahí resuelve lo que quedó, que es una aplicación y que no está en su forma normal, porque acá todavía hay una redex, y recién cuando llegamos acá, después de hacer los reemplazos, esto sí es una forma normal, porque no tengo más redex. Y si hago call by value, primero resuelvo lo que está acá, con lo cual primero lo resuelve y le va a dar como resultado lambda i, y recién eso lo mete en la de la izquierda y le queda como resultado esto y llegó a la forma normal, llegó al mismo resultado que es lo que nos decía el teorema, ¿sí? En caso donde puede pasar esto de que en call by name termine y otro no, es por ejemplo en esta expresión donde yo le paso omega como argumento y si se fijan, yo le paso x a una función que dentro suya no utiliza x, entonces si yo le paso algo que no termina, lo descarta y por eso sí termina acá. En cambio en el otro va a querer evaluar esto primero y va a romper. ¿Se entiende? Ahí se ve como el escenario donde una termina y la otra no. Nada, muy burdo, pero puede darse en otras ocasiones. Bueno, esto se hace extenso, pero esta clase es larga y el tema es largo. Después, como dije, los ejercicios son medio que todos iguales. Pero no solamente tenemos, como dijimos, tenemos expresiones internas y tenemos expresiones externas. En las estrategias de reducción que acabamos de ver, tanto call by value como call by name, pasa que en algún punto ya no saben qué hacer. Por ejemplo acá, tenemos esta expresión. Bueno, call by name va a meter todo esto dentro de x, o sea acá. Y va a quedar como resultado esto de acá. Y esto va a decir, che, yo no puedo seguir reduciendo. Porque esto no tiene pinta de una redex lo de afuera. Pero tengo una redex acá. Esto de acá es una redex, por ejemplo. Y lo de adentro también sería una redex. Pero está dentro de una abstracción, con lo cual no tiene la pinta típica de la... o sea, lo de afuera no es una redex. Para call by name no podría seguir reduciendo. Porque según la regla de tengo que resolver la más externa posible a la izquierda, bueno, la más externa no se puede resolver.
Y call by value va a ser el reemplazo de esto primero, que le va a quedar B. La B la reemplaza en la X y le queda lo mismo que acá. Y acá también tiene una redex posible, que es esta de acá, pero no puede seguir reduciendo. ¿Por qué? Porque son estrategias débiles. Y las estrategias débiles no reducen las internas. En cambio, hay versiones más fuertes de las estrategias de reducción que acabamos de ver, que simplemente lo único que cambian es que resuelven las reducciones internas. Esta, por ejemplo, y esta, por ejemplo, en el otro caso. Y luego la de acá. Bien. Y nada, son iguales a las otras en las mismas reglas, pero resuelven redex internas. Es lo único que cambia. La de call by value se llama applicative order, la pueden encontrar así. Y la de call by name se llama normal order. Son exactamente iguales, solamente que cambia que una se llama que reducen las internas o no. Es más, van a encontrar muchas veces que a applicative order le dicen call by value y a normal order le dicen call by name en la bibliografía quizás. O en alguna cosa que encuentren por ahí, dando vueltas. Porque simplemente le asigna esa cuestión de débil versus fuerte. Nada, es un detalle, simplemente cambia en términos de un motor de reducción de lambda, pero no mucho más que eso. Pero bueno, está bueno saberlo y a veces preguntamos, tipo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una estrategia débil y fuerte? Tipo, mostrarme un ejemplo donde una no pueda reducir más y otra sí. ¿Sí? Como por ejemplo sería este caso. Bien, ahora sí, terminamos la teórica de lambda. Un montón, yo entiendo la cabeza, debe estar así. Yo voy a poner partido de Racing en el celular y ustedes mientras vayan a... tómense 10 minutos y arrancamos la práctica, ¿sí?